Mis abuelos quisieron cobrarme mi infancia y la familia nunca volvió a ser la misma. Me llamo Michael, y esta no es una historia de venganza. Es una historia de límites. De lo que pasa cuando alguien confunde sacrificio con propiedad. Y de cómo una simple carpeta con números fue suficiente para romper una familia para siempre. Si quieres, ahora puedo. Durante años acepté cosas que hoy sé que no eran normales. Comentarios disfrazados de preocupación. Opiniones que nadie pidió. Decisiones tomadas por mí sin preguntarme. Pero cuando creces así, no lo ves como control, lo ves como cuidado. Mis abuelos, Artur y Marta, fueron quienes me criaron después de que mi madre muriera cuando yo era muy pequeño. De ella tengo recuerdos borrosos, imágenes incompletas que se sienten más como emociones que como escenas reales. De mi padre, Robert, tengo algo todavía más simple: ausencia. Se fue cuando yo aún necesitaba que alguien me explicara por qué las personas desaparecen. Artur y Marta se quedaron. Eso es lo que siempre repetían. Que ellos se habían quedado cuando nadie más quiso hacerlo. Y durante mucho tiempo, les creí. Crecí bajo su techo, siguiendo sus reglas, aprendiendo rápido que el cariño venía con condiciones invisibles. No eran explícitas, pero estaban ahí. Buenas notas, buen comportamiento, nada de contradicciones. Agradecimiento constante. Silencio cuando algo no me parecía justo. Nunca hablaban de dinero delante de mí cuando era niño, pero siempre hablaban de sacrificio. De lo mucho que habían dejado atrás por criarme. De cómo su vida habría sido distinta si no hubieran tenido que hacerse cargo de mí. No lo decían como reproche directo, pero el mensaje quedaba claro: yo era el motivo. Con el tiempo, ese mensaje se convirtió en una carga. Cuando crecí y empecé a trabajar, cada logro parecía pertenecerles un poco. Cada avance era recibido con orgullo, y con recordatorios. Mira hasta dónde llegaste gracias a nosotros. Si no fuera por lo que hicimos, no estarías aquí. Yo asentía. Siempre asentía. Conocí a Jennifer ya de adulto. Fue la primera persona que no me pidió explicaciones por querer vivir a mi manera. No se intimidó con mis abuelos. No se dejó moldear. Y eso, desde el principio, les molestó. Nunca la trataron mal de frente. No era necesario. Bastaban las miradas, los comentarios sutiles, las comparaciones. Para ellos, Jennifer representaba algo peligroso, una vida donde yo ya no dependía emocionalmente de su aprobación. Cuando nos casamos, las tensiones aumentaron. Ya no era solo mi vida la que sentían perder, era el control completo. Empezaron a opinar más, a exigir más presencia, más atención, más consideración. Yo seguía creyendo que era normal, que así funcionaba la familia. Hasta que dejaron de insinuar, y empezaron a calcular. Nada explotó de golpe. No hubo una gran discusión inicial ni un grito que lo cambiara todo. Fue algo mucho más frío, mucho más organizado. Algo que se estaba preparando desde hacía tiempo, sin que yo lo supiera. Cuando Jennifer y yo cruzamos la puerta de su casa aquella noche para la cena familiar, no sabíamos que ya había una carpeta esperándonos. Ni que dentro no había recuerdos, sino números. Ni que esa sería la última vez que nos sentaríamos a esa mesa como familia. Nunca pensé que el silencio pudiera sentirse tan liviano. Cuando Jennifer y yo cerramos la puerta de nuestro departamento esa noche, no hubo discusiones, no hubo reproches ni palabras pendientes. Solo una calma extraña, casi incómoda, como cuando apagas un generador que llevaba años haciendo ruido de fondo y recién entonces te das cuenta de lo agotado que estabas. Habíamos tomado la decisión final unas horas antes. Artur y Marta ya no formarían parte de nuestras vidas. No fue una decisión impulsiva. Tampoco fue fácil. Pero fue definitiva. Jennifer me miró mientras dejaba las llaves sobre la mesa y dijo algo que se me quedó grabado: no estás perdiendo familia. Estás soltando una deuda que nunca existió. Yo tenía 32 años, dirigía una empresa de logística regional que había levantado desde cero, y aún así, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin tener que justificar mi existencia. Esa noche no hubo celebraciones. Cenamos algo simple, hablamos de cosas pequeñas, y por primera vez en meses, dormí sin la sensación de que algo iba a explotar en cualquier momento. Los mensajes dejaron de llegar. Las llamadas cesaron. Y el mundo siguió girando. Mi tía Sara fue la última en intentar mediar. Me escribió 2 días después, con cuidado, como quien pisa terreno minado. Me dijo que entendía nuestra postura, que no estaba de acuerdo con lo que habían hecho Artur y Marta, pero que aún así eran familia. Le respondí con respeto, pero con una claridad que antes no tenía. Le dije que la familia no pasa facturas por amor. Que criar a un niño no es una inversión con intereses.
Y que nadie tiene derecho a cobrarte por no haberte dejado morir solo. Sara no volvió a insistir. Robert, mi padre, ni siquiera apareció en esta parte de la historia. Como siempre, su ausencia fue constante, silenciosa y perfectamente predecible. Los abuelos habían pasado toda mi vida odiándolo por haberse ido, solo para terminar pareciéndose más a él de lo que jamás admitirían. Jennifer fue quien me sostuvo cuando la culpa intentó colarse. Porque la culpa siempre llega tarde, disfrazada de nostalgia. Ella me recordó cada comentario, cada control, cada mirada de desprecio, cada intento de convertir el amor en una obligación financiera. Ellos eligieron esto, me dijo. Y tú estás eligiendo paz. Y tenía razón. Lo que nadie fuera de casa sabía todavía era cómo llegamos hasta ese punto. Como una cena familiar, terminó dinamitando décadas de resentimientos. Como una carpeta llena de números, destruyó el último hilo que nos unía. Y como, sin quererlo, Arthur y Marta se convirtieron en los arquitectos de su propio abandono. Pero eso ocurrió antes. Mucho antes. Todo comenzó semanas antes de que cortáramos contacto, aunque en ese momento nadie lo sabía. Ni Jennifer. Ni mi tía Sara. Ni siquiera yo. Para entonces, Arthur y Marta ya habían tomado una decisión silenciosa, una de esas que no se anuncian en voz alta porque suena mejor cuando se presentan como un hecho consumado. Ellos no lo veían como una exigencia, sino como un ajuste de cuentas. Una corrección tardía de lo que, según ellos, el mundo les debía. La cena de Acción de Gracias estaba planeada desde hacía meses. Nada fuera de lo común. El mismo ritual de siempre, mesa larga, manteles claros, comida abundante y comentarios pasivo-agresivos envueltos en sonrisas educadas. Jennifer y yo llegamos puntuales, como siempre, con una botella de vino y la intención honesta de pasar una noche tranquila. Arthur nos recibió con un abrazo rígido. Marta apenas me miró a los ojos. No me sorprendió. Nunca le gustó Jennifer. Nunca le gustó que yo tuviera una esposa que no pedía permiso, que no se disculpaba por trabajar, que no se doblegaba ante nadie. Para ella, Jennifer era la prueba viviente de que había criado a alguien que ya no podía controlar. La cena avanzó sin sobresaltos al principio. Conversaciones superficiales, anécdotas repetidas, risas medidas. Mi tía Sara estaba ahí, sentada frente a nosotros, incómoda pero intentando mantener la armonía. Nadie mencionó a Robert. Nadie lo hacía nunca, salvo Arthur, cuando bebía más de la cuenta. El postre llegó, y con él, el momento que Arthur y Marta habían estado esperando. Marta se levantó de la mesa y fue hasta el aparador. Regresó con una carpeta gruesa, de esas que se usan para documentos importantes. La colocó frente a mí con una sonrisa tensa, ensayada. Antes de terminar la noche, dijo, hay algo que tenemos que aclarar. Sentí como Jennifer se enderezaba en su asiento. Arthur cruzó los brazos. Sara frunció el ceño. Marta abrió la carpeta. Dentro había hojas, muchas. Demasiadas. Tablas impresas, columnas de números, fechas, anotaciones hechas a mano. Todo ordenado con una precisión casi obsesiva. Cada página representaba algo: comida, ropa, útiles escolares, médicos, actividades, transporte. Cada gasto que, según ellos, habían hecho por mí desde que era niño. Esto, continuó Marta, es todo lo que invertimos en ti desde que te criamos. La palabra invertimos me golpeó más fuerte que cualquier cifra. Arthur tomó la palabra entonces, con ese tono solemne que usaba cuando quería parecer razonable. No lo vemos como un castigo, Michael. Lo vemos como justicia. Nosotros sacrificamos nuestra vida por ti. Jennifer me miró. No dijo nada. Pero su silencio era más elocuente que cualquier respuesta. Marta deslizó la carpeta hacia mí. Creemos que lo justo es que ahora nos retribuyas. Sara dejó caer el tenedor. Yo todavía no había entendido del todo, pero algo dentro de mí ya sabía que nada volvería a ser igual después de esa noche. Durante unos segundos nadie habló. El silencio se volvió espeso, casi incómodo, como si la casa entera estuviera esperando mi reacción. Marta fue la primera en romperlo. No queremos que lo tomes a mal, dijo, acomodándose las gafas. Sabemos que ahora te va bien. Has tenido éxito. Y creemos que es momento de equilibrar las cosas. Arthur asintió con lentitud, satisfecho, como si lo que acabara de decir su esposa fuera una verdad incuestionable. Yo bajé la vista hacia la carpeta. Las cifras estaban cuidadosamente sumadas al final de cada página. No era un número pequeño. No era simbólico. Era una cantidad absurda, inflada hasta el último centavo, como si cada bocado que comí de niño hubiera sido registrado con la expectativa de cobrarlo algún día.
Están diciendo, empecé, pero me quedé sin palabras. Marta no me dejó terminar. No es decir, Michael. Es lo que corresponde. Te dimos un hogar cuando nadie más lo hizo. Sentí un nudo en el estómago. No mencionó a mi madre. Nunca lo hacía sin convertir su memoria en una herramienta. No mencionó que yo tenía 4 años cuando ella murió. No mencionó que no me dieron una opción. Que no firmé ningún contrato. Que no pedí ser criado como una inversión. Jennifer fue la primera en hablar. Con todo respeto, dijo, con una voz calmada que yo conocía bien, criar a un niño no es un préstamo. Arthur la miró con desdén. Tú no tienes idea de lo que sacrificamos. Jennifer no se inmutó. Lo sé. Pero el sacrificio no se factura. Marta chasqueó la lengua, molesta. No estamos hablando de sentimientos. Estamos hablando de números. Sara se removió en su asiento, claramente alterada. ¿Están escuchándose? Dijo. Esto es horrible. Arthur se giró hacia ella. Tú no te metas. No criaste tú a Michael. Sara abrió la boca para responder, pero volvió a cerrarla. Estaba dolida. Se notaba. Yo sentí como algo se rompía dentro de mí, muy despacio. No fue ira. Fue decepción. Una profunda y pesada decepción. Marta comenzó a enumerar los gastos en voz alta, como si estuviera leyendo un informe financiero. Cada cifra iba acompañada de una explicación, el costo de la escuela, los medicamentos, los viajes, la ropa. Incluso mencionó actividades que yo había olvidado por completo, como si esas memorias también le pertenecieran. Hemos calculado todo con cuidado, dijo finalmente. Y creemos que una compensación justa sería que nos transfieras una cantidad inicial, y luego pagos regulares. Arthur aclaró la garganta. Nada exagerado. Algo que refleje gratitud. Gratitud. Miré a Jennifer. Ella apretó suavemente mi mano debajo de la mesa. No estaba enojada. Estaba firme. ¿Cuánto? Pregunté. Marta sonrió, como si hubiera ganado. Una suma considerable. Pero sabemos que puedes hacerlo. Tu empresa va viento en popa. Ese fue el momento en que entendí todo. No se trataba del pasado. No se trataba del dolor. No se trataba siquiera de mi padre. Se trataba de dinero. De control. De poder. Arthur agregó, casi como una advertencia. No querrás que esto se haga público. La familia podría malinterpretarlo. Sara se levantó de golpe. ¿Me estás diciendo que lo están chantajeando? Arthur la ignoró. Yo cerré la carpeta con cuidado y la empujé de vuelta hacia Marta. No voy a pagarles. La reacción fue inmediata. Marta palideció. Arthur golpeó la mesa con la palma. Después de todo lo que hicimos por ti. Jennifer habló antes de que yo pudiera hacerlo. Ustedes eligieron criarlo. Él no les debe una factura por existir. Arthur se rió, una risa corta, amarga. Claro. La esposa hablando por él. Yo me puse de pie. No, dije. Está hablando conmigo. Y esto termina aquí. La tensión en la mesa era insoportable. Sara tenía los ojos vidriosos. Marta apretaba los labios, como si ya estuviera calculando otra estrategia. Pero Arthur no había terminado. Si no quieres pagar, dijo, al menos deberías pensarlo. Podemos discutir plazos. Cantidades. No somos irrazonables. Jennifer negó lentamente con la cabeza. Sí lo son. La cena terminó poco después, sin despedidas cálidas ni promesas de volver a vernos pronto. Nos fuimos con el postre intacto y una certeza incómoda, aquello no había terminado. Mientras conducíamos de regreso a casa, ninguno de los dos habló durante varios minutos. Finalmente, Jennifer rompió el silencio. Van a insistir. Asentí. Lo sé. Y no me equivoqué. Las semanas siguientes confirmaron lo que Jennifer había anticipado. Arthur y Marta no estaban dispuestos a soltar el tema. Para ellos, la cena no había sido un fracaso, sino el primer intento de una negociación que pensaban ganar por desgaste. Las llamadas comenzaron poco después. Al principio eran breves, casi cordiales. Marta preguntaba cómo estaba, cómo iba el trabajo, cómo seguía todo. Luego, sin transición, volvía a mencionar la carpeta, los números, el esfuerzo que habían hecho por mí. Cada conversación terminaba igual, con un recordatorio sutil de lo mucho que les debía. Arthur no llamaba tanto, pero cuando lo hacía, su tono era distinto. Más duro. Más directo. No seas desagradecido, me dijo una tarde. No estarías donde estás sin nosotros. Yo escuchaba, respiraba hondo y colgaba.
Jennifer fue testigo de cada llamada. Nunca me pidió que contestara. Nunca me presionó. Solo me observaba, con esa mezcla de preocupación y claridad que la caracterizaba. No es normal, me dijo una noche. Esto no es insistencia. Es acoso emocional. Mientras tanto, Sara me escribió varias veces. Primero para disculparse por lo ocurrido, luego para advertirme. Mis abuelos estaban hablando con otros miembros de la familia. Contaban su versión de la historia. Decían que yo había cambiado, que el dinero me había vuelto arrogante, que Jennifer me estaba alejando de ellos. No me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Una tarde, Marta me envió un correo electrónico. No un mensaje. No una llamada. Un correo largo, formal, casi frío. Adjuntó de nuevo las hojas escaneadas de la carpeta. Esta vez había una suma total resaltada y una propuesta clara, un pago inicial y transferencias mensuales razonables. Incluía incluso un número de cuenta. Leí el mensaje 2 veces. Luego una tercera. Sentí algo que no había sentido antes, no enojo, sino vergüenza ajena. Estaban cruzando una línea que no tenía retorno. Jennifer leyó el correo conmigo. No levantó la voz. No hizo gestos exagerados. Esto ya no es familia, dijo. Esto es una transacción forzada. Arthur llamó esa misma noche. Esperamos una respuesta, dijo. No queremos problemas. Los están creando ustedes, respondí. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, agregó. Hay gente que ya sabe de este asunto. Ahí estaba. La presión social. La amenaza disfrazada. Colgué sin responder. 2 días después, Sara me llamó alterada. ¿Qué está pasando? Me preguntó. Mamá y papá están diciendo que los abandonaste. Que no quieres ayudarlos ahora que están mayores. Respiré hondo antes de contestar. Sara, me están cobrando por haberme criado. Ella guardó silencio. Luego dijo, casi en un susurro. ¿Qué? Le expliqué todo. Desde la carpeta hasta el correo. Desde los montos hasta la cuenta bancaria. Cuando terminé, no habló durante varios segundos. Esto, dijo finalmente, esto no está bien. Y no lo estaba. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Marta apareció sin avisar en nuestra oficina. No en casa. En mi empresa. Un lugar donde jamás había puesto un pie. La recepcionista me llamó, incómoda. Hay una señora mayor preguntando por usted. Dice que es urgente. Supe de inmediato quién era. Marta entró con la misma carpeta bajo el brazo. Se sentó frente a mi escritorio como si le perteneciera el lugar. No podemos seguir así, dijo. Esto nos está afectando. A ustedes, respondí. Porque yo ya les dije que no. Marta frunció el ceño. No seas cruel. Todo esto es por tu bien. Para que aprendas a valorar. Jennifer llegó poco después. Se detuvo a la puerta, observó la escena y entendió todo sin que nadie le explicara. Tiene que irse, dijo con firmeza. Marta la miró con desprecio. Tú no tienes autoridad aquí. Jennifer sonrió, pero no era una sonrisa amable. Más que usted. Marta se levantó, indignada. Esto no se va a quedar así. Y por primera vez, le creí. Después de la visita de Marta a la oficina, las cosas dejaron de ser incómodas y pasaron a ser abiertamente hostiles. Ya no había intentos de cordialidad. Ya no había disfraces de preocupación. Arthur y Marta estaban molestos porque su estrategia no funcionaba, y como suele ocurrir cuando pierden el control, comenzaron a subir la apuesta. Los mensajes se volvieron más frecuentes, más largos, más acusatorios. Marta escribía como si estuviera redactando un alegato moral. Hablaba de sacrificio, de noches sin dormir, de oportunidades perdidas. Decía que había dejado su vida a un lado para formarme, como si yo hubiera sido un proyecto personal, no un niño. Arthur, en cambio, era directo. Nos debes esto, me dijo en una llamada. No puedes simplemente desaparecer después de todo lo que hicimos. Jennifer y yo empezamos a anticipar cada contacto como si fuera una tormenta anunciada. El teléfono vibraba y el ambiente cambiaba de inmediato. No por miedo, sino por cansancio. Fue entonces cuando decidieron hacerlo público. Un domingo por la tarde, Sara nos llamó, visiblemente alterada. Tienen que venir a la cena familiar del próximo fin de semana, dijo. Esto se está saliendo de control. ¿Qué cena? Pregunté. La de cumpleaños de Arthur. Ahí entendí. No era una invitación. Era una emboscada.
Sara me explicó que Artur y Marta habían hablado con varios familiares. Les dijeron que querían resolver las cosas delante de todos. Que era una cuestión de justicia y reconocimiento. Algunos parientes estaban confundidos. Otros claramente incómodos. Jennifer me miró cuando colgué. ¿Quieren ponerte contra la pared? Sí, respondí. Y quieren hacerlo delante de todos. Decidimos ir. No porque creyéramos que cambiarían de opinión, sino porque sabíamos que esconderse solo reforzaría su narrativa. Si iban a exponerlo todo, nosotros no teníamos nada que ocultar. La noche de la cena, la casa estaba llena. Más de lo habitual. Tíos lejanos, primos que apenas veía, conocidos que no sabía ni por qué estaban ahí. Artur se movía entre ellos como un anfitrión satisfecho. Marta sonreía demasiado. La carpeta estaba sobre una mesa lateral. Visible. Jennifer lo notó de inmediato. Ya empezaron, susurró. La cena transcurrió con una tensión evidente. Conversaciones cruzadas, miradas incómodas, silencios prolongados. Nadie tocaba el tema directamente, pero todos sabían que algo iba a pasar. Cuando llegó el postre, Artur se levantó con su copa en la mano. Golpeó suavemente el vidrio para llamar la atención. Quiero decir unas palabras, anunció. El murmullo se apagó. Durante muchos años, comenzó, Marta y yo hemos dado todo por nuestra familia. Especialmente por Michael. Lo criamos cuando nadie más quiso hacerlo. Sentí como Jennifer apretaba mi mano. No esperábamos nada a cambio, continuó, pero creemos que el respeto también se demuestra con acciones. Marta tomó la carpeta y la levantó ligeramente. No estamos hablando de dinero, dijo. Estamos hablando de gratitud. Un murmullo recorrió la mesa. Artur me miró directamente. Michael, este es el momento de hacer lo correcto. Me levanté despacio. No sentí nervios. Solo una claridad absoluta. Lo correcto, dije, no es cobrarle a un niño por haberlo criado. El silencio fue total. Nunca pedí que me criaran como si fuera una deuda, continué. Nunca acepté un acuerdo. Nunca firmé nada. Ustedes eligieron hacerlo. Marta intervino, alterada. Te dimos todo. Me dieron lo que cualquier adulto responsable da cuando decide hacerse cargo de un niño, respondí. Y eso no se factura. Alguien soltó una risa nerviosa. Luego otra. Sara se levantó. Esto es una locura, dijo. ¿De verdad hicieron una lista de gastos para cobrárselos? Un primo negó con la cabeza. ¿Hablan en serio? Las miradas comenzaron a cambiar. Ya no eran de expectación, sino de incredulidad. Artur intentó recuperar el control. No entienden el contexto. Sí lo entendemos, dijo alguien desde el fondo. Y es vergonzoso. Marta cerró la carpeta de golpe. Las risas se hicieron más claras. No eran crueles, pero sí incómodas. La situación se estaba volviendo ridícula, justo lo que Artur y Marta habían querido evitar. Jennifer habló entonces, con voz tranquila. Si el amor tiene precio, deja de ser amor. Esa frase fue el punto de quiebre. Artur se quedó sin palabras. Marta miró alrededor y comprendió, demasiado tarde, que habían perdido a la audiencia. La cena terminó poco después, sin discursos ni despedidas solemnes. Nos fuimos sin mirar atrás. En el auto, Jennifer exhaló lentamente. Ya está, dijo. No tienen nada más que usar. Y tenía razón. La reacción no se hizo esperar. 2 días después de la cena, Marta llamó a primera hora de la mañana. No fue una llamada para hablar. Fue una llamada para acusar. Su voz sonaba quebrada, pero no por tristeza, sino por orgullo herido. Nos humillaste, dijo. Usaste a la familia en nuestra contra. Escuché en silencio. Jennifer estaba a mi lado, sin intervenir, pero atenta. Nadie los humilló, respondí cuando terminó. Ustedes se expusieron solos. Marta soltó un sollozo seco. Después de todo lo que hice por ti. Eso no te da derecho a cobrarme, corté. Ese fue el último contacto directo que tuvimos durante un tiempo. Artur no volvió a llamar. Marta tampoco. Pero el silencio no significó paz inmediata. Significó una nueva estrategia. Sara fue quien nos alertó primero. Están diciendo que los abandonaron, me explicó. Que ahora que son mayores y necesitan apoyo, tú les diste la espalda. No era verdad, pero tampoco me sorprendió. La narrativa había cambiado. Ya no eran abuelos cobrando una deuda inexistente. Ahora eran víctimas. Jennifer me preguntó algo que yo mismo no me había atrevido a formular. ¿Hasta cuándo vas a permitir esto?
No supe responder de inmediato. La respuesta llegó sola una semana después, cuando Arthur me envió un mensaje corto, frío, casi administrativo. Esperábamos que reflexionaras. ¿Aún puedes enmendar esto? No contesté. En lugar de eso, bloqueé ambos números. Fue un gesto simple. Silencioso. Pero definitivo. Esa noche, Jennifer y yo hablamos largo. No sobre ellos, sino sobre nosotros. Sobre los límites que nunca me habían enseñado a poner. Sobre cómo había normalizado comentarios, presiones y controles durante años solo porque venían de personas que me habían criado. No es que te hayan cuidado, me dijo. Es que te acostumbraron a sentir que les pertenecías. Sus palabras dolieron porque eran ciertas. Sara intentó mediar una última vez. Vino a casa, se sentó con nosotros, nerviosa. No justifico lo que hicieron, dijo. Pero son mayores. Están solos. No están solos, respondí. Están enfrentando las consecuencias de sus actos. Sara bajó la mirada. No pensé que llegaría a esto. Ellos sí, dijo Jennifer. Solo que pensaron que él cedería. Pasaron las semanas. La calma comenzó a asentarse. Dejé de revisar el teléfono con ansiedad. Jennifer volvió a trabajar sin cargar con esa tensión constante. Nuestra vida empezó a sentirse normal. Hasta que llegó el sobre. No tenía remitente visible. Reconocí la letra de Marta de inmediato. Dentro había una carta larga, escrita a mano. No era una disculpa. No era un intento de reconciliación. Era un recuento. Una lista emocional. Una última factura, pero esta vez no de dinero, sino de culpa. Decía que la había traicionado. Que había elegido a mi esposa por encima de mi verdadera familia. Que todo lo que tenía se lo debía a ellos. Que algún día me arrepentiría. Leí la carta una sola vez. Luego la rompí. Jennifer no dijo nada. Me abrazó. Y en ese gesto entendí que no había marcha atrás. Arthur y Marta habían cruzado todas las líneas posibles. Ya no eran figuras de autoridad. Ya no eran cuidadores. Eran personas que habían decidido convertir el pasado en un arma. Y yo ya no estaba dispuesto a sostenerla. El corte fue total, pero no inmediato. Durante los primeros días después de romper la carta, pensé que eso sería el final. Que Arthur y Marta, al no recibir respuesta, aceptarían la realidad y seguirían adelante. Me equivoqué. No porque intentaran volver a contactarme directamente, sino porque el eco de su enojo siguió moviéndose a través de otros. Sara me llamó una tarde, agotada. Ya no quieren hablar conmigo tampoco, dijo. Dicen que estoy de tu lado. No respondí enseguida. No sabía qué decirle sin sonar duro. No es un lado, contesté al final. Es un límite. Arthur y Marta habían empezado a aislarse solos. Dejaron de asistir a reuniones familiares, cancelaron visitas, rechazaron invitaciones. Y cuando alguien preguntaba por qué, la respuesta era siempre la misma, que habían sido traicionados, que los habían dejado atrás después de haberlo dado todo. Durante un tiempo, esa versión circuló. Pero las personas que estuvieron presentes en la cena, las que vieron la carpeta, las que escucharon la exigencia con sus propios oídos, no compraron la historia completa. No hubo un gran enfrentamiento. No hubo bandos declarados. Solo una distancia silenciosa. Jennifer y yo seguimos con nuestra vida. Trabajamos más tranquilos. Volvimos a planear cosas simples. Salidas de fin de semana, cenas sin prisa, conversaciones que no giraban alrededor de conflictos familiares. Por primera vez desde que podía recordar, mi pasado dejó de dictar mi presente. Un mes después, recibí un último mensaje. No fue de Marta. Fue de Arthur. Cuando necesites algo, no cuentes con nosotros. Lo leí con una mezcla extraña de emociones. No era dolor. No era miedo. Era aceptación. Respondí con una sola frase. Entendido. Y lo bloqueé. Esa fue la verdadera despedida. No hubo reconciliación. No hubo lágrimas compartidas. No hubo aprendizaje colectivo. Arthur y Marta eligieron verse como víctimas de una injusticia que nunca existió. Eligieron convertir la crianza en una cuenta por cobrar. Eligieron perder un vínculo real por aferrarse a una deuda imaginaria. Jennifer me preguntó una noche si me arrepentía. Pensé en mi infancia. En las cosas buenas y en las malas. En lo que recibí y en lo que faltó. Pensé en todo el tiempo que viví creyendo que debía algo solo por haber sobrevivido. No, le dije. Me arrepentiría de seguir pagando por algo que nunca pedí. Hoy mi vida es más pequeña en número, pero más sólida en todo lo demás.
Hablo con Sara. Mantengo contacto con quienes entendieron. Robert sigue siendo un nombre distante, sin peso ni influencia. Y Arthur y Marta son parte de una historia que ya no dirijo. No los odio. No los persigo. No los espero. Simplemente, los solté.